Hola familia del lugar de su gracia, espero que en este día se encuentren bien, se encuentren contentos, se encuentren agradecidos, se encuentren en paz, se encuentren confiando solamente en Dios, al cual ya le hemos pedido que tome control de este tiempo. Le hemos pedido también al Espíritu Santo que descienda, que baje, que nos toque, que nos ministre, que nos hable, que nos guíe para poderte compartir la enseñanza el día de hoy. Y le hemos dicho al enemigo que no tiene parte ni suerte en tu vida, ni en la vida de toda tu familia, como él no tiene parte ni suerte en mi vida, ni en la vida de toda mi familia. Y dile a la persona que tienes ahí a tu lado, dile, ¿ok?, que sea no solamente un oidor, sino un hacedor de la palabra del Señor. Porque el ser no solamente un oidor, sino un hacedor de la palabra de Dios, trae bendición. Y es mi oración y mi deseo que tanto tú como yo seamos bendecidos como resultado de ser no solamente un oidor, sino también un hacedor de su palabra. Amén. Así que si ya tienes tu Biblia, si ya tienes tus apuntes, si tienes a alguien ahí a tu lado, pues dile con una sonrisa, prepárate, porque vamos a aprender algo el día de hoy. Y espero en verdad que este mensaje, que esta palabra sea no solamente de bendición para tu vida, sino que también edifique tu vida espiritual. Amén. Meditaba en las epístolas y cada vez que me cruzo con esta palabra me viene a la mente cuando las personas me han preguntado y me dicen que qué es una epístola o qué quiere decir la palabra epístola. Bueno, la palabra epístola viene del griego y es la palabra epístole, que quiere decir carta, ¿ok? Y era un término usado para designar a las cartas del apóstol Pablo. Hoy en día el término epístolas se usa para cualquiera de los 21 libros desde Romanos hasta Judas. Ahora, la mayoría de estas llamadas epístolas, de estas llamadas cartas, fueron dirigidas a una iglesia y fueron dirigidas también a los cristianos en general. Ahora, volviendo al tema que te quiero compartir el día de hoy, en estas llamadas epístolas, en estas llamadas cartas, ¿okay?, hay una parte que considero yo muy importante, pero hay una parte que va dirigida a nosotros, ¿ok? En cuanto, escúchame lo que te voy a decir, en cuanto a la relación, ¿ok?, que Dios desea, que Dios anhela, y si puedo decirlo también así, que Dios sueña que tengamos los unos a los otros. O sea, en otras palabras, en esa relación que Dios desea que tanto tú como yo, que nosotros podamos tener. Jesús dijo algo muy interesante en cuanto a esto, y lo vemos ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21. Dice, para que todos sean uno, ¿ok? Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos, dice, estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si meditas bien lo que acabamos de leer, si meditas bien lo que vemos aquí en Juan capítulo 17, versículo 21, la oración y el deseo de nuestro Señor Jesucristo era y sigue siendo eso. ¿Cuál era la oración? Que tanto tú como yo, que tanto nosotros lleguemos en verdad a ser uno. Y yo siempre te he dicho esto, que esta ha sido la única oración que no le fue contestada a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa oración? Bueno, es la oración de que tanto tú como yo, de que tanto nosotros lleguemos a ser uno. Y si vemos lo que acabamos de leer aquí en Juan capítulo 17, versículo 21, la oración está en el presente, porque dice, sean uno.
Y la razón que esta oración está en el presente es que nuestro Señor Jesucristo estaba orando, estaba pidiendo, si lo puedo decir de esta forma, por la unidad entre nosotros, por la unidad entre tú y yo, ¿ok? Y de la única manera que esa unidad se va a poder lograr, de acuerdo a lo que acabamos de leer, es que nosotros tenemos que llegar a ser uno. Llegar a ser uno. Y para que nosotros logremos llegar a ser uno, eso requiere cumplir, escúchame lo que te estoy diciendo, cumplir con el mandamiento que hace eco o tiene referencia a este versículo de Juan 17, 21. ¿Ok? Y vamos a Juan capítulo 13, ¿ok? Versículo 34 y 35, para poder ver ese mandamiento que te estoy diciendo que nosotros debemos de cumplir para poder llegar a ser uno, para poder llegar a la unidad. Mira lo que dice Juan 13, versículo 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Aquí la palabra améis habla, porque cuando dice un mandamiento nuevo os doy, que os améis, esta palabra améis habla de un amor ágape, o sea, un amor de la buena voluntad, de la bondad y fidelidad. En otras palabras, que nosotros nos debemos de amar con esa buena voluntad, con la bondad y con la fidelidad. O sea, vuelvo y te lo repito, que tenemos que amarnos, escúchame, nosotros, los unos a los otros, con buena voluntad, con bondad, con fidelidad, y también ponen otra palabra, compromiso. Y si lo hacemos, o sea, si nos amamos con buena voluntad, con bondad, con fidelidad, con compromiso, si lo hacemos en verdad, entonces vamos a estarle demostrando al mundo que somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, vamos a estarle demostrando al mundo que somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a demostrarle o por qué demostramos? ¿Por qué? Porque estamos reflejando, estamos dando a conocer al mundo, o sea, allá afuera, el amor que Él nos dio, el amor que nuestro Señor Jesucristo nos dio y nos sigue dando todos los días. Mira lo que dice ahí en Juan capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Y luego si sigues leyendo en el versículo 17 de ese mismo capítulo, dice, esto os mando, fíjate lo que dice, esto os mando, que os améis los unos a los otros. O sea, que el amarnos los unos a los otros, si lo pudimos leer bien, es un mandamiento. Y cuando aparece la palabra mandamiento, porque el Señor dijo, este es mi mandamiento, y luego en el versículo 17 dice, esto os mando, o sea, es un mandamiento, en otras palabras, es una orden, es un mandato, es una instrucción, es algo que viene de Dios, ¿okay? Ese mandamiento, esa orden, ese mandato viene de Dios. ¿Y cuál es ese mandato? ¿Cuál es ese mandamiento? Que dice aquí, que os améis los unos a los otros. Ahora, voy a hacer una pausa en esto y te preguntaría a ti, o la pregunta sería, ¿estás cumpliendo con ese mandamiento? ¿Estás cumpliendo con ese mandamiento? ¿Y cuál es el mandamiento? Te lo vuelvo
decir, que os améis los unos a los otros. ¿Ok? ¿Estás cumpliendo con ese mandamiento? ¿Y por qué te hago la pregunta? Ok, te hago la pregunta porque si no estamos cumpliendo con ese mandamiento, ¿ok? Okay, no hay manera de que podamos cumplir con lo que el Señor nos dice ahí en su palabra. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 10, dice que debemos de amarnos los unos a los otros. Y luego amarnos con un amor fraternal. Y la palabra fraternal, por si tú no lo sabes, quiere decir que debemos de amarnos con afecto, con un afecto más bien que existe entre hermanos, amigos, ¿ok? Y se considera el amor que nos debemos de tener todos los seres humanos. Dice ahí en Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En Romanos capítulo, te voy a dar 7 definiciones de lo que tenemos que hacer los unos a los otros, algo que te he compartido en otra ocasión ahí en el lugar de su gracia, pero te lo voy a recordar porque es muy importante que entendamos que si nosotros en verdad nos amamos, debemos también de hacer lo que dice la palabra en cuanto a los unos a los otros. Amaos los unos a los otros, ya te lo dije. Ahí en Romanos capítulo 15, versículo 14 dice amonestaros, o sea, reprender o advertir, dice, los unos a los otros. En Primera de Corintios capítulo 12, versículo 25 dice procurar, o sea, en otras palabras, estar pendientes los unos a los otros. En Gálatas capítulo 5, versículo 13 nos dice, servíos por amor los unos a los otros. En Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Y cuál es esa ley? ¿Cuál es la ley de Cristo? Bueno, fíjate qué interesante, porque la ley de Cristo viene siendo la ley del amor. Por eso es bien importante el amar, ¿verdad? En Efesios capítulo 4, versículos 32 nos dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo. Y también ahí en Efesios capítulo 5, versículo 21 nos dice que someteos unos a otros en el temor del Señor, en el temor de Dios. Por eso, volviendo a la pregunta en cuanto a si estás cumpliendo con ese mandamiento. Y el mandamiento es que os améis. Porque mira, si no amamos, ¿ok? Si no nos amamos, vuelvo y te lo digo para que mejor lo puedas entender, no vamos a poder hacer, no vamos a poder cumplir. Si no estamos cumpliendo con ese mandamiento, ¿ok? Porque fíjate, este es un mandamiento, que nos amemos los unos a los otros. Es un mandamiento. Lo que leemos aquí en Romanos, lo que te leí en Romanos, en Primera de Corintios, en Gálatas, en Efesios, ¿ok? Es el resultado, o más bien es lo que deberíamos de hacer si en verdad nos amamos. ¿Me estás entendiendo? Porque si en verdad nos amamos, si en verdad estamos cumpliendo con ese mandamiento, haríamos lo que dice en Romanos 12:10, haríamos lo que dice en Romanos 15:14, en Primera de Corintios capítulo 12 versículo 25, en Gálatas 5:13, en Gálatas 6:2, en Efesios capítulo 4 versículos 32 y en Efesios capítulo 5 versículos 21. ¿Por qué? ¿Y por qué te digo esto? Porque es bien importante. Lo primero que tenemos que hacer para poder hacer todo lo demás es el amarnos los unos a los otros. Cuando nos amamos los unos a los otros, estamos cumpliendo con ese mandamiento. Estamos dándole a conocer al Señor que somos sus discípulos. Estamos reflejando al mundo el amor de Dios. Estamos reflejando al mundo el amor del Señor. Por eso es bien importante, ¿ok? Eso es lo que se nos ha mandado hacer primero. Para poder hacer todo lo demás,
tenemos que cumplir con ese mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento? Amarnos los unos a los otros. Por eso mi pregunta, y con eso termino el día de hoy, ¿ok? ¿Estás cumpliendo con ese mandamiento? Deberíamos de cumplir con ese mandamiento. ¿Sabes? Dios ama la unidad. El Señor se goza cuando ve a su pueblo unido, alabándole, glorificándole. Dios se goza. El único que no se goza, el único que quiere destruir la unidad es Satanás, es el enemigo. El mejor ejemplo que te puedo dar, es qué hizo en la vida de Adán y Eva. Mientras Adán estaba solo, no hubo problema. Cuando llegó Eva y los dos estaban en esa unidad, al enemigo no le gustó. Y ya conocemos la historia. Por eso debemos nosotros de tratar de mantener la unidad, de estar unidos para poder cumplir ese mandamiento. Porque es un mandamiento, como te lo digo, y tenemos que cumplir ese mandamiento. Así como la gran comisión es un mandamiento y tenemos que cumplir. Pues aquí el mandamiento es amar, el amarnos los unos a los otros. Así que espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Dile a la persona que tienes ahí a tu lado, ¿aprendiste algo el día de hoy? Si te dice que sí, pues qué bueno. Si te dice que no, vamos a orar. Así que dale una sonrisa a la persona que tienes ahí a tu lado y dile: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Familia, de su gracia, esperamos vernos este próximo sábado a partir de las 6:30 de la tarde. Así que empieza a invitar a la gente, empieza a invitar a tu familia, a esas personas que has tenido en mente invitar. Me va a dar mucho gusto volvernos a ver. Esperamos que estemos todos los que hacen el esfuerzo, para poder estar ahí reunidos por primera vez después de tantos meses, podernos reunir una vez más para alabar, para adorar al Señor y para escuchar los testimonios de cada uno de ustedes. Estoy a la expectativa, estoy emocionado, estoy contento, espero escuchar un testimonio o los testimonios de cada uno de ustedes. Así que primeramente Dios, nos estaremos viendo este próximo sábado a las 6:30 de la tarde. Que el Señor me los bendiga. Hasta luego.